Buenas noches para todas. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos ya en nuestra tercera semana, la clase 6 del módulo Conservación y Manipulación de Alimentos. Pues la agenda a tratar hoy, primero pues es hablar un poquito las personas que no han tenido la oportunidad acerca del documental de carne contaminada en Escocia. Y luego pues vamos a explicar el tema de hoy. Y después, si queda tiempito, puedes explicar también el trabajo final por si alguien tiene alguna duda. ¿Listo? Dime, Johanna. Profe, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Profe, sí, precisamente era para eso, para que hoy que veo que hay tantas compañeras conectadas, a ver si nos da una explicacióncita sobre lo del trabajo final, profe. Muchas gracias. Ok, sí, eso lo hago así como al final, porque hay personas que a veces se conectan como 7:15, 7:30, entonces para no estar repitiendo, sí les voy a dar el espacio para la explicación. Bueno, entonces el documental es de 1996, es pues como una crónica de una contaminación que sucedió en Escocia. Deciden hacerlo documental, hacerlo público para informar a la población de lo que ocurrió realmente, porque fue un caso demasiado famoso, porque pues las que vieron el documental completo saben que hubo 21 personas fallecidas. Entonces es como informar a la población y concientizarla acerca de la importancia de tener buenos hábitos en la manipulación de alimentos, de estar documentados, de estar informados, de generar esa conciencia sobre la importancia de la higiene y la inocuidad alimentaria, de prevenir así de esta manera futuros brotes, tener también un aprendizaje social y un aprendizaje político, y también cómo contar la historia de las víctimas, de las familias, de la comunidad afectada, dejando registro pues en este video como una herramienta también educativa para las personas que manipulan alimentos, para las empresas, para los, de pronto, todas las personas que hacen como eso, y también para los consumidores, porque muchas veces en casa nosotros, como no sabemos, cometemos estos o algunos errores que pues eh, no conocemos como la fatalidad que puede llegar a convertirse. Entonces, es una herramienta educativa, es una herramienta preventiva, para que pues no se vuelva a repetir. Esa es la idea del documental. Por eso se los traje acá, pues es como un poquito más interesante que el de Babies, como que no les gustó casi, pero pues este es más cortico, más interesante porque es a nivel como de crónica. Entonces yo les dejé como unas preguntitas acerca del documental y de lo que nos planteaba. Entonces, como qué errores encontrábamos, perdón, en la manipulación de alimentos, las medidas de higiene que hubieran evitado esa intoxicación, porque los adultos mayores fueron los más afectados, y creo que ya. Entonces, pues no sé quién nos quiera así como compartir eh, lo que investigó, lo que vio de la película, más que investigar lo que vio del video, de las personas que no han participado.
Joana y luego Angie, ¿sí? Joana, ¿vas a participar o se te quedó la mano levantada? Profe, ya la bajo. Bueno, entonces, ay, pero creo que Angie se salió de la reunión. Ah, ya. Entonces, Angie, ¿sí, Angie? Ay, pues, sí, qué pena, es que el internet aquí está que me falla, también por eso no me pude conectar la clase pasada. Mis disculpas, profe. Bueno, Tranquila. que el documental, increíble como algo tan pequeño como una mala manipulación, tal vez no tener el aseo correcto, la fatalidad que tuvo, pues a nivel, decía el documental, de más de medio país, que es Escocia. Que pude ver ahí también, cómo se propaga la bacteria, como en la carne, en la máquina de picar del supermercado, algo tan que se usa, que se supone que uno confía que está limpio, todo lo que contaminó. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿por qué pienso yo que se fue, como que se mostró más en el tema de los adultos? Porque fueron de pronto los que estuvieron más expuestos, más tiempo, o haber consumido varias veces la carne contaminada. Dice que en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, o sea, estuvieron expuestos a la bacteria varias veces. No sé qué otra pregunta más había. Y pues bueno, creo que son los errores de la manipulación. No hacer bien las cosas, tener pues una capacitación a la gente que la manipula. Dice que los trabajadores que estaban ahí en la carnicería, por así decirlo, no tenían ni la más remota idea de todos estos procesos que se tienen que tener en cuenta, como la buena higiene, cambiar el cuchillo cada vez que se corta la carne cruda como carne semicocida. De pronto las medidas básicas de manejo de alimentos. No sé qué más, profe. Gracias. Sí, ahí vas diciendo como todas las cositas acerca de los errores de la manipulación, las medidas de higiene que hubieran evitado esta intoxicación, los adultos mayores y enseñanzas para manipuladores de alimentos. Dari, Dari. De pronto entró con otro usuario, pero pues no sé quién es. Dari Alonso o Dargi Alonso. Bueno, ¿quién más quiere participar? ¿Nadie más vio el documental? Luisa. Buenas noches, profe, compañeras. Buenas noches. Espero que tu mamá ya esté mejor. Gracias, profe. Gracias a Dios, sí, sí mejor. Salí ahorita en la tardecita. Gracias por preguntar. Eh, las cositas que los ajustan a un poco a uno. No, pero
pero gracias a Dios ya salió y sé que con ayuda de Dios va a estar mucho mejor, se va a recuperar pronto. Señora, gracias. Bueno, nos ibas a compartir tu participación acerca de el documental. Bueno, sí, señora. Bueno, es un buen proceso de investigación que se realizó porque se busca obviamente encontrar el origen, el punto de partida. Entonces hay que ir descartando ese tipo de teorías y, y poder encontrar el motivo. Se pudieron evidenciar una serie de errores, todo es una cadena, un efecto dominó, y que la principal es esa falta de la falta de la buena práctica de la higiene, de la manipulación de los alimentos y también de los utensilios, esos instrumentos también a la hora de manipular los alimentos. Entonces, sí, esa falta de inocuidad también, esas prácticas y también el error grandísimo de la contaminación cruzada, de estar combinando lo que están los alimentos cocidos con esos alimentos que están crudos, alimentos que han tenido ese efecto a una buena calidad de temperatura, la parte también de la cocción, donde si bien la carne, cuando se concluye de que la carne fue cocinada, pero la salsa no. Entonces, de allí donde se dio una proliferación de esas bacterias impresionante. La mayor afectación tanto en niños como adultos, niños que están apenas adquiriendo un desarrollo potencial de su sistema de defensas y los adultos que ya la tienen ya ciertamente por la edad o están más expuestos también. ¿Qué más queda otra pregunta, profe? Pues bueno, profe, me deja como enseñanza de que de verdad Dios lo guarda a uno tremendamente, que uno no se da ni cuenta. Realmente, de verdad, uno concluye que debe mejorar esas prácticas de inocuidad en su propia casa, debe cuidarse mucho también de la comida en la calle, me refiero también en los mismos restaurantes, o sea, la comida por fuera de la casa. Y me hizo acordar del caso de mi niña casi se muere, profe. Mi niña casi se me muere, de hecho recién llegada de Barranquilla acá a Puerto Boyacá. En Barranquilla había antes un buen sistema en el agua, prácticamente se tomaba el agua directo del grifo. Acá el agua nos cayó súper mal. Un día a mi niña se le da porque quiere ir a piscina. Y la montó y bueno, vamos. Estábamos en un área pequeña solamente para niños y prácticamente pues, no habíamos muchas personas allí. Pero ya para irnos la niña se le da por, no me quiero tirar del lisadero. Entonces yo bien chiquita, el papá no quiso, yo bien chiquita pues la iba a recibir. Y la recomendación que yo le hago siempre es, cierre la boca, no abra la boca, no trague agua. Bueno, en esa casi hasta nos hundimos las dos y la niña ingirió agua. Cuando ya yo me voy, nos vamos a ir, nos damos cuenta que venían personas viajeras y estaban tomando. Cuando ya me fui a ir, yo me di cuenta en otra área que habían personas que se habían partido botellas de vidrio, personas se cortaron y aún así se habían lanzado a la piscina y tenían un desorden, una recocha impresionante.
la verdad profe, que mi hija ya en los próximos casi 2 días duró con unas temperaturas súper altas, duró con vómito crónico. Yo tenía la EPS Sanitas porque todavía estamos de traslado recién llegados. La doctora me la recibe en el hospital y me quiere devolver para la casa con un simple metronidazol. Listo, yo ya peleando, no pude hacer más nada. Yo dije, me voy con mi niña de aquí, me voy para la ciudad más cercana, que es Honda, Tolima, para que nos atendiera la propia EPS Sanitas, que no nos hacían traslado, no nos hacían nada. Entonces, cuando yo voy a ya alistar a mi hija para irnos, mi hija vuelve a ingresar al baño y mi hija literalmente está ensuciando sangre. Ya estaba colapsando. Cuando yo ya regreso, entonces ya se han dado cuenta que ahí sí revisaron los exámenes y era una bacteria que quiero ahora descubrir porque no me acuerdo cómo es el nombre es muy raro, era como en inglés, no sé cómo era, quiero incluso ahora ir a investigar después de tanto en la historia, porque mi hija, uno no ve como ese trasfondo, eso tan trascendental. Mi hija se le estaban desencajando los dientes. Bueno, cuando se dan cuenta viene el pediatra, regaña a la doctora, la saca del caso, la saca de urgencias para evitar que uno arme más problemas, digámoslo así, la regaña. Y le dice, ¿cómo se le ocurre? Mira lo que la niña tiene, esa bacteria. Entonces el pediatra me dice, bueno, es una bacteria más o menos grave, o sea, como medio ahí diciéndole las cosas a uno, le manda un tratamiento, ve que es una bacteria muy agresiva, le manda un tratamiento totalmente ineficaz. Yo estoy en unas urgencias en observación, se pierden, simplemente quedan los enfermeros administrando medicamentos y nadie más me atendía a mi hija. Y uno sabe de mamá que no están bien las cosas, que algo está pasando. Y ese tratamiento no le estaba haciendo a mi hija. Mi hija estaba sí quedándose sin defensas, súper amarilla. Mi hija estaba desencajándosele los dientes, las encías eran de color café. Mi hija ya no respondía. Me metí con ella a las urgencias de adultos, le rogué a otros profesores, a doctores que me atendieran a mi niña. Y me sacó, me dijo, no, aquí no traiga a la niña, yo se la atiendo, pero aquí no la meta porque hay mucha contaminación. Me la atendió, gracias a Dios, volvió a hacerle exámenes y corrió pidiendo autorización al pediatra nuevamente. Él se quedó aterrado de cómo me habían atendido a la niña. El tratamiento no estaba funcionando y le dio a mi niña otro tratamiento y ya mi hija empezó a mejorar. La bacteria era muy fuerte y de hecho la verdad no somos de ir a piscinas, no nos agrada mucho. Mi hija quedó con ese trauma también de las piscinas y mi hija casi se me muere, realmente por haber adquirido una bacteria que fue muy fuerte, profe. Entonces yo me acordaba mucho con ese documental de esa experiencia. Y sí, hay mucha exposición a los microorganismos, es la amenaza que está hoy en día, ya incluso los antibióticos están siendo ineficientes para el tratamiento de las bacterias. En las mismas playas, hay una playa en Brasil que uno no se puede meter porque es mortal. Las aguas residuales están muy fuertes y el tratamiento de las aguas cada vez también es muy deficiente, el agua que uno consume. Y aquí en un pueblo toca comprar agua en bolsas, pero yo hervía el agua y el agua quedaba igual, como si no hubiera hervido el agua. Las bolsas se ponen babosas, el plástico, todo eso. Y después de que pusimos filtro en la casa, doble filtro súper grande, mi hija, gracias a Dios, ya le mejoró la parte de su sistema digestivo porque le hacía mucho daño entre tomar agua y todas esas cosas. Entonces, profe, pues es una buena herramienta ese tipo de documental que nos deja grandes enseñanzas y que pues los microorganismos están a la orden del día y puede que a veces un alimento esté en buenas condiciones, pero la mala práctica, un utensilio, una mosca por ahí en el ambiente, no guardarlo, refrigerarlo a tiempo, los alimentos después de 2 horas ya empiezan las enzimas a descomponerlos.
Entonces, la verdad sí, me volvió a recordar cosas y enseñar mucho, profe. Bueno, gracias a Luisa por compartir su anécdota que también nos deja como esas enseñanzas y pues te nace el caso. ¿Y fue la niña grande o la pequeñita? La mayor, que ya tiene 13 años, en esa época mi niña tenía creo que 5 o 6 años más o menos, no estoy mal. Pero muy Sí, como duro. 5 añitos, profe, 5 añitos, sí, fue Sí, durísimo. ya que estamos estudiando esto, doctora, que busques como el nombre de la bacteria y nos cuentes a ver si sería Sí, profe, de la sangre, se de me qué. quedó el nombre, no se me quedó el nombre porque era muy difícil de pronunciar. Yo me acuerdo de la autora, cuando me dicen, sí, es que se encontró una bacteria y usted iba a tratar de mandar a la niña sin o sea, un tratamiento como tal, sin verificar los exámenes y con un metronidazol y la bacteria, o sea, el nombre era difícil de pronunciar. Entonces yo me acuerdo porque yo le digo, y ella me hace gestos como usted no sabe nada, y yo veo con ella como disque médica, que su mala práctica también y mala atención, entonces, o sea, yo me quedé así como porque esa bacteria, yo dije, no, qué rara, nunca la había escuchado, dije, pero le pregunté el nombre, ¿cuál es el nombre de la bacteria? Y yo me quedé como pensando, y ella estaba de atrevida, me hizo hasta mofa así como que, sí, usted ni sabe tampoco, algo así. Entonces, pero no le acuerdo porque el nombre, sé que el nombre era raro, profe. Ay, bueno, de pronto, bueno, más adelante, quizás en la historia o si algo. Voy a tratar de hacer Pero esa bueno, lo diligencia. importante es que salieron bien librados de eso, pues gracias a que tú también peleaste, porque pues si no, te la llevas, le das metronidazol y ahí no sé qué hubiera sucedido. Sí, profe, y el tratamiento era acorde realmente para tratar esa bacteria, lo que le daba el pediatra. Y todo el mundo me decía, ay, sí, tenga fe, crea, la niña está bien, ya le están dando los medicamentos. Y uno de mamá siente, o sea, uno no está conforme, no era que no creyera, sí oraba, sino que yo veía a mi hija y no la veía bien. Yo le veía, o sea, como que algo diferente a lo que como los demás la veían. Y cuando le digo al doctor, él viene y lo comprueba. O sea, ya le mira la sensibilidad, le mira la planta de los pies, o sea, se quedó aterrado, le manda más exámenes y claro, o sea, la niña por poco, esa niña ya ni tiene defensas, él estaba haciendo estragos la bacteria, a tal punto que mi hija ensuciaba chorros de sangre. Eso fue para mí impactante. Ay, bueno, menos mal ya se solucionó, que queda ahí como la enseñanza y también nos sirvió a nosotros como para conocer otro, otro caso también. Gracias, Luisa. Entonces, Joana, Joana, Joana. Ahí dejo la manita levantada. Bueno, ¿alguien más de las personas que no han participado? Bueno,
Bueno, entonces como lo decía ahorita Luisa, como lo decía Angie, eh, los errores de la manipulación, pues uno era la manipulación cruzada, cuando la carne cruda pues se contaminó y estuvo en contacto con la carne cocida. Otra pues era esa higiene deficiente de los utensilios que se utilizaron. Entonces acuérdense de las tablas, de los cuchillos, de la máquina donde cortaban la carne, que prácticamente esa era como la principal fuente de bacterias. También se evidenció la temperatura inadecuada, entonces la carne pues no alcanzó esa temperatura alta para una cocción suficiente en donde se va a eliminar esas bacterias, y faltó también pues esta supervisión en esos procesos, porque siempre debe existir una persona que sea la encargada de hacer esa supervisión de esos protocolos y verificar con registros que todo se está cumpliendo como al pie de la letra. ¿Cuáles medidas de pronto hubieran prevenido esa intoxicación? Pues primero la separación estricta de la carne cruda, de la carne cocida, pueden ser por zonas, pueden ser por rótulos, ¿sí? Puede ser por neveras, yo creo que es como la más apropiada. Y también esa separación de áreas, de utensilios, de tablas, pues ya que era una fábrica, no sé cómo decirlo, donde eran como los encargados de hacer como la venta de esta carne, pues podía invertir en esas tablas de colores donde de pronto la roja fuera para la carne, eh, la amarilla para el pollo, como se hace pues en esos establecimientos grandes. Bueno, una cocción completa pues con el control de temperatura interna, por lo mismo como es un lugar, como es un lugar de industrial, pueden tener esos termómetros que miden la temperatura de los alimentos. Igual esos termómetros no son tan costosos, entonces sí se puede como incorporar eso. Pues la limpieza y la desinfección rigurosa en el piso, en las superficies, en los equipos. Recuerden cómo mostraba el video de cómo se hacían la limpieza ya, que era como una limpieza así superficial, y todo es como esa bacteria estaba ahí, pues estaban como esparciendo la bacteria por todo lado porque no hacían como la limpieza minuciosa, que eso lo vamos a ver ahorita. Los adultos mayores en este caso fueron los más afectados, pues porque su sistema inmunológico es más débil, tienen más riesgo de adquirir bacterias fácilmente. Además, muchos ya tienen como su historia clínica de enfermedades que ya está con ellos, como la diabetes, la hipertensión, los problemas renales. Algunos tienen pues bajitas las defensas, algunos tienen osteoporosis, reumatismo, ya tienen sus enfermedades bases, gracias Luisa. Y al adquirir esta, pues sus defensas están súper bajitas, al igual que su sistema inmune. Recuerden de pronto lo que pasó en la pandemia, que afectaba mucho más a las personas que tenían como alguna condición médica especial. Así pasó acá también. Y pues la enseñanza que nos deja, pues la limpieza adecuada, la desinfección, la responsabilidad de las personas que están manipulando los alimentos, que no es solo una responsabilidad ética, sino también una responsabilidad social. La importancia de tener los protocolos de esa inocuidad alimentaria y la prevención antes que la corrección. Entonces evitar siempre es más seguro, es más económico, es más saludable que de pronto tener que enfrentar un brote o una infección o un contagio así como el que nos mostraba
el video. No sé si hay así como alguna pregunta adicional. Bueno, entonces, espérenme, busco acá. Bueno, entonces en esta actividad de nuestro tema de hoy, vamos a ver un poquito de limpieza y desinfección. Pero sí necesito que en esta actividad pues participemos todas para que sea como más didáctica. Limpieza y desinfección, aquí. Ay, mentira. ¿Verdad que este PowerPoint es cansón? Luisa. Ay, Sí, profe, viendo la noticia que hace poco dice que Gusano come carne, ¿Cómo? que no sé si ha visto las noticias en Estados Unidos del gusano come carne. Ay, no. Sí, ¿Qué? dicen que, Cuéntanos. dicen que pues no la han profundizado mucho, pero sí dicen que viene desde El Salvador, por medio, eso es como por medio de una larva, por medio de las moscas. Y dice que eso ya había estado erradicado desde hace 60 años. Y ya ha habido pues ya una serie de muertes por causa de eso. A veces como, incluso como explicaban en el video, los mismos animales en sus heces hay cantidad de microorganismos y, y ahora se ha proliferado ahora en Estados Unidos. Ay, no digas. No la conocía. Es que no me queda un secreto, no me queda tiempo de ver televisión. Pero voy a Y que a averiguar. veces no, dicen que es como una especie, sí, parásito carnívoro. Sí, dice que se alimenta de la piel, de los tejidos pues humanos, que uno termina con heridas en el cuerpo como si fueran úlceras y es porque ellos están así como comiéndose todo. Ay, no, qué feo eso. Dios mío. Digamos, cuando pasó eso del coronavirus, cuando, cuando pasó eso del coronavirus, pues yo veía eso como algo lejano porque pues estaba pues en la otra parte del continente. Yo decía pues, Dios mío, pobre la gente de allá y todo eso, pero pues yo lo veía como una cosa que no nos iba a tocar a nosotros, porque es que era muy lejos. Y cuando llegó acá yo, todavía es como de no creer todo lo que sucedió, tanta gente que falleció y todo, es como muy duro me parece. Gracias Luisa. Ay, voy a anotar aquí, gusano come carne. Es que ahorita tengo como una carga fuertecita de académica, entonces no me queda tiempo de nada. Bueno, entonces la idea es que vamos a hacer como un torbellino de ideas. ¿Conocen los torbellinos que son los que giran así? Resulta que este torbellino va a tener como muchas ideas como para iniciar, darle introducción a nuestro tema que se llama limpieza, desinfección y manejo de residuos. ¿Cuál es la idea? Vamos a activar esos saberes previos, respondiendo de pronto. No vamos a buscarlo, porque pues la idea es que yo se los explique, pero sí me gustaría saber de pronto qué saben, o si no saben nada, pues no pasa nada.
Entonces, ¿qué entienden por limpiar? ¿Qué entienden por desinfectar? Y si tienen algún manejo de basuras en la casa, alguna manera de manejar las basuras. Son esas tres preguntitas. ¿Qué entienden por limpiar? ¿Qué entienden por desinfectar? ¿Y qué hacen en la casa con la basura si tienen algún manejo? Listo, entonces ahí como 3 minuticos para contestar esto. Bueno, yo veo que está conectada Joana, Luisa, Angie, Karen, Franci está como con intermitencia, la veo un rato y otro rato no la veo. ¿Y quién es Dargy Alonso? De pronto para yo trabajar acá la asistencia. ¿Alguien está conectado por medio de otro celular o algo así? Dargy Alonso. Bueno, ¿quién quiere comentar de pronto? La idea es no buscar, sino de cómo lo hagan en la casa. En cuanto al manejo de basuras. ¿Sí se escucha? Luisa dice que sí se escucha, Angie dice que sí. Bueno, Joana, yo no sé si está presente o no, porque tiene la manito levantada, pero no me ha contestado. Darby Alonso, ¿quién será? Ya se salió. Bueno, entonces, si quieres, Angie, si quieres comentarnos. Bueno, profe, yo pienso que limpieza es como el aseo que uno le hace a las cosas, ¿no? En este caso, pues alimentos, tenerlos, digamos, las frutas que uno consume, lavarlas bien, la cocina, tenerla limpia, donde se almacenan, quizá la nevera, el, como donde guardar la comida también. Desinfección, pues acompañar esa limpieza con ciertos productos como no sé, dependiendo del alimento, puede ser vinagre, puede ser bicarbonato, y pues otros desinfectantes que existen en el mercado. Y manejo de residuos, yo creo que separar lo que es los envases reciclables, lo que son enlatados, lo que es orgánico. Por ejemplo, acá en casa, cada cierto tiempo nos gusta tratar la composta porque el espacio nos da y tenemos pues ciertas maticas sembradas que sabemos que les sirve bastante o cuando queremos plantar alguna cosa. Pues pienso eso, profe. Gracias, Angie. ¿Nos explicas qué es la composta? Esto es okay, todo lo que, por ejemplo, las cáscaras de los bananos, si yo pelo un tomate y le quito la piel, digamos los residuos de la comida que no es procesada, lo que es como de plaza, pues para que entiendan.
Esto se mezcla se hace por capas y se mezcla para hacer que sirva de abono para las plantas. Eso tiene, bueno, mi esposo es el que sabe un poquito más del tema. Pero entonces esas cosas, por ejemplo, cuando uno va a trabajar la zanahoria y le quita la piel a la zanahoria, eso a la composta, creo que son desechos orgánicos, si no estoy mal, se mezclan con la tierra, se les echa en la parte de abajo cartón, lleva un poquito de acerrín, lleva un poquito de carbón y no sé qué más. Mi esposo es el que ya sabe cómo es el tema. Y pues se mezcla y ese es el abono para las plantas. Por ejemplo, hace poquito, yo soy muy fan del aguacate y yo le dije, yo quiero tener un arbolito de aguacate. Entonces le dije, bueno, vamos a prepararle la tierra antes de sembrar, entonces vamos a empezar a hacer la composta. Eso lleva un proceso que yo no sé qué para que no esté húmedo, entonces una capa de tierra, porque en donde vivo muy cerca de un río. Entonces dice que el suelo es muy húmedo, entonces lleva un proceso, entre esos la composta para que la tierra esté muy bien nutrida y cuando el arbolito se siembre, pues sea un poquito más rápido el tema del crecimiento y que no se muera, porque como es un poco húmeda la tierra se muere, se ahoga la matita. Entonces todas estas cosas ayudan a que la matita coja fuerza y pues crezca. Tal vez no tengo digamos que la descripción técnica, porque pues es como lo que uno aprende lo que ve, ¿no? No soy muy buena en eso, porque es bueno mi esposo y él dice que le enseñó a su mamá, que la mamá le enseñó a la abuela, entonces como así viene el proceso. Gracias. Entonces es como de tradición. El pH del suelo, dice Luisa. Es como de tradición esto de crear como esa composta para las maticas. No, pero ahí yo te comprendí. Gracias. Creo que todas te comprendimos. Bueno, ¿quién más quiere compartir su respuesta? Joana, Karen, Dargy. Luisa. Bueno, profe, sí, así mismo como la compañera también explicaba, de pronto sí, el aseo de limpiar, como quien dice, no es tan profundo como por encimita. Muchas veces si está de afán, como dice el dicho, por donde va a pasar la suegra nomás. Incluso lo que es polvo, incluso el área de cocina a veces, por ejemplo, en mi casa hay como caladitos y la parte del techo. Entonces también esa limpieza, como decía una amiga, no solo barrer el suelo, sino barrer también el techo. Eso también pues está en el ambiente, esas esporas, esas cosas que uno no ve. En cuanto también a la parte de desinfección, ya como decía la compañera, el uso de elementos ya como tal vez cloros, o vinagre, ya sí, como la palabra lo dice, desinfectar las áreas para que estén aptas para ser usadas. Eso le enseña mucho lo que se llama técnicas de cocina, en manipulación de alimentos, que es previa a la manipulación de alimentos, que nos enseñan incluso los tipos de cortes y todo eso, siempre de la mano. La higiene, el lavado también siempre, como se nos enseñaba, correcto de las manos y de los elementos. También hay una práctica que también es, incluso depende del uso, la esterilización, que ya es más, elimina ya por completo también esos microorganismos. Dejarlos, hay algo que también es que se sequen los utensilios, secarlos, porque a veces dejarlos ahí solamente también adquiere humedad. Entonces, ahí a veces sí tenía unos recipientes donde yo me he dado cuenta y en la base venía como recogiendo agüita. Entonces,
tras de que los daños pues también es un foco de contaminación que se prolifera. No está limpio, pero ellos mismos van escurriendo como la agüita. Entonces la idea también es el secado y poderlos también tener en un lugar limpio también. Porque incluso en las noches, sobre todo en las noches, cuando uno se levanta, uno también hacer limpieza y desinfección, porque por más que a veces uno limpia, uno no sabe, que a veces salen los animalitos, en el día no tal vez ni verá, pero de pronto en las noches se puedan salir animalitos por ahí. Y el manejo de alimentos, todo lo que es orgánico, pues no. Ahora donde vivo, pues no es como un patio, que me encanta tener un patio con árboles climáticos. Pues se hace guardar en una recipiente en la nevera hasta que pueda pasar el carro a la basura. Hay unas personitas que recogen a veces los desperdicios, incluso como para los animalitos, los que tienen como cerdos y cosas así, cuando está la oportunidad, se hace. Y pues para evitar pues depositar eso en las basuras, mezclar lo orgánico con los otros elementos. Ok, gracias Luisa. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Joana, Karen, Dargy. Oye, no sé. Nadie más. Ay. Bueno, entonces la idea es como comprender qué es la limpieza, qué es la desinfección, cuál es el manejo de basuras adecuado. Y les voy a compartir un video corto en donde pues les pido que estén como muy atentas las personas que están acá muy juiciosas participando. Vamos de pronto a resaltar qué errores de los que nos dicen ahí creen que cada una ha cometido. De pronto no ahorita, sino mucho antes, cuando no conocían nada de manipulación de alimentos. Entonces, ¿qué errores han cometido? Y qué errores pueden ocurrir de pronto en nuestras casas o en nuestro lugar de trabajo. Entonces ya les comparto el video. Licenciada Melucci, que es licenciada directora de la licenciatura, déjame ver, de Ingeniería en Alimentos de la UADE. ¿Está bien presentada, Celina? Cecilia. Ajá, Casi, Cecilia. estuviste cerca. Perfecto, o sea, te presenté bien mal. Cecilia, mira, recién estábamos recorriendo el mercado central, no sé si llegaste a ver, y observamos, ¿no? Verdura de hoja, como la cel y la espinaca. Digo, ¿qué hay que hacer para que el tratamiento sea seguro en cuanto a la limpieza, para consumir alimentos seguros? Bien, bueno, si los estaba escuchando, estaban mostrando mucho la espinaca, etcétera. Lo clave en ese sentido es hacer una buena sanitización, que no es lo mismo que lavarlo con agua. Tampoco como hacíamos en la pandemia o como se había instalado un poco esto de llegar y pasarle alcohol en gel a las cosas, que no sería lo adecuado para todo lo que sea para consumo humano, pero sí preparar una dilución. Si compramos no quiero decir marca ni nada, el hipoclorito de sodio, la botella Decilo.
la línea común, común, ¿no? Triple acción ni fragancia, nada. La tradicional. La tradicional, lo que hacemos es preparar en agua una dilución según lo que indica el rótulo de la lavandina en cuestión, que puede ser 2 gotitas, 3 gotitas o 4 gotitas de agua. Entonces, primero retiramos la tierra, lavamos, quitamos la suciedad visible y después colocamos en agua con esa dilución y dejamos ahí por lo menos unos 10 minutos, volvemos a enjuagar y ahí ya estaría listo para consumo, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, Cecilia. Sí, primero entonces, lavamos. 3 gotitas en qué Por cantidad litro. de agua. Digo 3 gotitas, pero depende de lo que indique cada rótulo, Bueno, ¿sí? Porque depende de la concentración de hipoclorito. Ponele que sean 2 gotitas, ¿sí? En un litro de Ponele que sean agua. 2 gotitas por litro de agua, Sí. y ahí, una vez que retirás la suciedad visible, digamos, de la superficie de la hortaliza o del vegetal en cuestión, lo sumergís en esa solución, lo dejás 10 minutitos, volvés a enjuagar y ahí ya estaría listo. Esto es crítico sobre todo para cuando se trata de de hortalizas o vegetales en general que vamos a consumir en crudo. Claro, ¿sí? Eso es sanitización, ¿no? Sanitización. ¿Quieres vivir unas vacaciones especiales? Visítanos en Kenia o Uganda. Ambos países tienen mucho que ofrecer. Perfecto. Sí, exacto. Y ayudarnos a entender cuáles son los otros peligros que hay en la cocina, porque muchas veces quizás pasamos por alto lo que es la utilización de la tabla, ¿no? Donde cortar los distintos alimentos, y ahí se genera una confusión, ¿no? De combinar verduras con alguna carne y Bueno, demás. es muy importante. En realidad, en la cocina de casa, que es donde se origina la mayor parte de los inconvenientes, lo que nosotros le llamamos ETAs, enfermedades transmitidas de alimentos, en realidad se generan en la cocina de casa, ¿no? También, por supuesto, si salimos a comer, pero muchas veces cometemos errores que son parte de la diaria, lo que tenemos incorporado como prácticas habituales. Vos lo que mencionabas, lo de la tabla, es fundamental. Ahí sí, la recomendación es tener una tabla para cada producto, pero si es difícil tener una tabla para carnes, para vegetales, etcétera, es fundamental lavar y de nuevo pasar una solución con agua y lavandina para retirar. Por ejemplo, si usaste una tabla con carne cruda, después, si la vas a utilizar para vegetales, que no es lo ideal, vas a tener que lavar y sanitizar. Si no, la recomendación siempre es tener una tabla para lo que serían carnes y otra para vegetales, para frutas, etcétera. ¿Sí? Claro, igual que los cuchillos, ¿no? Que uno a veces en el apuro comete el error de venir picando todo con lo mismo. Sí, no, eso es fundamental. Sobre todo, de nuevo, cuando nosotros no vamos a someter ese alimento a cocción, ¿sí? Porque por encima de los 62, 65 grados, dependiendo de qué tipo, siempre acá estamos hablando de prevenir la llegada de algún microorganismo que pueda ser patógeno, no son todos patógenos, estamos rodeados de microorganismos, pero de repente si se da la situación de que hay un patógeno, ahí lo importante es prevenir la llegada, ¿sabes? Con las temperaturas por encima, como les decía recién, de 62, 65 grados, comenzamos a destruir algunos microorganismos, pero lo ideal es prevenir. Ahí estoy mirando la imagen que están pasando de cómo descongelar, que también hay una cuestión. ¿Es válida? La idea no es recomendable, la realidad, no es recomendable. Lo adecuado es que si uno tiene un alimento en el freezer, pensemos en una porción de carne, ¿no? Que es lo que generalmente trae más dificultad. Es bajar esa porción de carne a la heladera, siempre en un recipiente que no libere líquidos y en la parte de abajo de la heladera, porque imagínense que nosotros tenemos abajo las ponemos desde arriba la carne, puede generar todo eso una pérdida de líquidos que también podría diseminar microorganismos si las hay. Entonces, lo bajamos a la heladera y recién ahí lo utilizamos. La otra alternativa es descongelar en el microondas. Nos aseguramos de ir moviendo el producto, o sea, que la distribución de la temperatura en el producto se dé de manera uniforme. Ponele, si bajamos una carne y hay cierto apuro para cocinarlo, cada 2 minutos ir variándolo de posición en la podemos ir moviendo la función de descongelado. Exactamente, para que esa temperatura se distribuya de manera uniforme, porque
acá de nuevo, y aprovecho para aclarar, cuando nosotros colocamos algo en el freezer, no es que estamos destruyendo microorganismos. Si los hay, ese microorganismo va a quedar ahí, pero entre comillas va a quedar como dormido. ¿Sí? Porque a bajas temperaturas no se va a Y sentir después como lo para liberás cuando está descongelado. En el proceso, claro, durante el proceso de descongelación, nosotros sabemos que, bueno, primero se ve la parte de la superficie y después en el medio va a ser la última parte de ese alimento en descongelarse. Entonces los microorganismos están cómodos para volver a su estado normal. Por ende, siempre se insiste en que es fundamental que la descongelación no sea a temperatura ambiente, bajar de la heladera directo a la mesada. Sí. Eso es lo que hay que evitar. Ahora- Y el agua, lo que ocurre es que tampoco contribuye a que esa distribución de temperatura sea uniforme. Por eso es que tampoco la recomendamos. ¿Sí? Claro, se entiende perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la carne que llega directo de la carnicería a casa? ¿Cómo la conservamos? Porque mucha gente la guarda en sus bolsitas, así como vino a la heladera. ¿Eso no pone fea la carne? No, el cambio de color, porque generalmente lo de la bolsita se asocia con el cambio de color. azúcar. El cambio de color tiene que ver con la vinculación del oxígeno con la proteína de la carne que genera variaciones de la coloración. No tiene que ver con que hay una putrefacción, ¿sí? O sea, no está asociado a eso. Pero sí podemos retirarla de la bolsita, sobre todo porque la bolsa está en contacto con todo y nosotros vamos a colocarla dentro de la heladera y dejarla en un tupper. O sea, lo ideal son los tuppers, ¿no? Que incluso nosotros ese tupper, y ya estoy siendo como muy exigente, ¿no es cierto? Podemos ponerle una cintita con una indicación de la fecha, porque de repente vos guardaste esa carne en el freezer y no te acordás cuándo, y sabemos que si le ponemos una fecha nos ayuda también a tener una idea de cuánto hace que está ahí el producto. Pero sí, retirarle la bolsa sería una buena práctica. Sí, no es ser muy exigente, me parece correcto, orientativo del tiempo que pudo haber estado en el freezer. Cecilia, Sí. muchísimas gracias, muy No, por útil favor. todo lo que nos has dicho. Te rebauticé, disculpa, fuiste Celina por un minuto. No hay te problema. gustó, ¿no? Me cambian el nombre seguido, no hay problema. Bueno, gracias, buen fin de semana. Buen sábado. Chau, chau. Tu hogar. Bueno, ¿qué errores encontramos de pronto ahí como en lo que ella explicó que de pronto uno haya hecho como que no sabía que estaba haciendo como un mal proceso de manejo? Ay. Entonces, ¿qué encontramos ahí acerca de la explicación? Profe, la parte de las tablas, pero a veces también se usan mucho las tablas de madera. Entonces, cuando se hacen cortes con los cuchillos, en esos cortes, en esas pequeñas fisuras, se hace un poco de contaminación y proliferación de microorganismos. Lo real es, yo me acuerdo que hice un curso hace rato pequeñito de técnicas de cocina y nos tocó comprar de hecho una tabla suavecita plástico, pero o sea, eso tiene sus especificaciones. Y las tablas, por ejemplo, son, nos recomendaban cambiarlas, profe, también, y no tener solamente una. Bien. Sí, casi siempre pues todos tenemos es una tabla para todo, ¿no? Y de pronto, bueno, uno pica la verdura y después pica la carne, uno solo la lava con agua y jabón, pero pues ellos nos decían que había que hacer una desinfección, o sea, agua, jabón y luego desinfección, que de pronto es lo que nosotros no hacemos. ¿Quién más? Ah, bueno, y la tabla de madera ahora la cambiaron, hay unas de vidrio, bueno, de madera, luego era como un acrílico, que también como que se raspaba y quedaba ahí como los pedacitos así como raspados. Y ahora hay tablas de vidrio, que creo que son como más efectivas como en cuanto a higiene, son como más apropiadas, porque pues no van a soltar ningún tipo de material. Angie. Profe, yo creo que el tema de la descongelación también, Sí. tal vez uno por falta de conocimiento,
comete muchos errores. Decían que tocaba era bajarlo a la nevera. Lo que uno siempre hace es como, no, pues bajémoslo y lo colocamos en un recipiente con agua que se descongele mientras que uno está cocinando. Pero mire que está mal. Tomaría para mí eso, mejorar esa parte. Sí, a mí también me sucedió hace muchos años que yo lo que hacía era como dejarlo, o sea, como que lo sacaba del congelador y lo dejaba así como entre obviamente la bolsa, pero a temperatura ambiente. Y yo pensaba que eso era lo más sano del mundo. Antes me parecía feo descongelar en el microondas y date cuenta que como que yo estaba mal y era como al revés. Entonces sí es como que uno va ahí adquiriendo esos tipsitos. Yo tuve también un médico que le era como, era era médico cirujano y era como bioenergético también. Y pues él no aconsejaba mucho usar los microondas, pues por las ondas y la radiación pues que puede sufrir uno, ¿no? Entonces él lo que recomendaba es pues primero lo menos que se pudiera microondas. Y después, bueno, si lo tengo que usar, lo uso, pero poner un tenedor de metal un minutico después de haber calentado como la comida, lo que ustedes calentaron, un minutico para que como que la mayor parte de radiación se quede en el tenedor. Entonces, eso fue como un tipcito que él me dio. Bueno, además de varios, pero así en cuanto a microondas, ese, por si lo quieren como tomar. Yo creo que es efectivo. Y fue porque yo sufriría mucho o bueno, ya me mejoró un poco, pero era migraña. Entonces, él también hacía como acupuntura, el proceso como bioenergético y era médico. Entonces, como que combinaba todo y me dio pues ese tip porque decía que también por eso podría ser como la causa de la migraña. También de pronto si ustedes duermen y dejan el celular al lado muy cerca de ustedes o si lo dejan cargando aún peor, porque pues el celular pues es un dispositivo electrónico que va a soltar también ondas que nos va a afectar. Bueno, él me dio muchos, pero pues por ahora les cuento esos dos. ¿Alguien más quiere compartir algo además del manejo de basuras? Perdón, de la tabla de picado, de la descongelada, alguna otra cosita. Profe, Dime. que normalmente uno hace un curso de esos de manipulación de alimentos y uno queda como, como traumatizado. Ya mejor dicho, eso uno los primeros 15 días, eso mejor dicho, no, mera limpieza, no, mejor dicho, en la calle escaso come, pero después se le olvida a uno propio otra vez y vuelve a lo mismo, a comer la comida chatarra, la ensalada en el restaurante. Pero sí, esos cursos de verdad que sí lo traumatizan a uno mucho, profe. A mí eso me traumatiza mucho. Sí, pues yo creo que todos, porque pues uno vive como tranquilo, preocupado de otras cosas, ¿no? Y a veces uno se enferma y todo, pero pues no sabe por qué. Y ahora como que uno retoma, porque yo también pues lo he hecho varias veces, una vez al año, pero pues uno retoma y como que vuelve a acordarse o aparecen cosas nuevas y queda uno como, sí, y lo que tú dices de las ensaladas, lo de la bacteria E. coli, que dicen que eso está principalmente en las hamburguesas, y mi hijo que es feliz comiendo hamburguesas, yo decía, no, ya como que uno lo piensa para que se coma una hamburguesa. Y sí, uno queda así como angustiado porque no es solo la comida, no es solo las ensaladas, sino la forma de descongelar, la forma de manejar las basuras, la forma de manejar como el picado, como la manipulación en sí de todo. Pero sí, uno queda así traumatizado. Profe, Dime. iba a decir, Se me fue la palabra.
Profe, también cuando no nos gastamos completamente algunos alimentos. Por ejemplo, que un tomate se guarda y se va descomponiendo súper rápido. Una cebolla, la proliferación de olores, y he hecho esa palabra como que mucho hoy. Entonces dejar a veces expuestos los alimentos, porque ay, sí lo eché a la nevera, pero pues también se genera mucho contaminación, que de pronto por la rapidez o hasta los niños, no se terminó de comer algo y guardamos a veces esos alimentos que simplemente nos gastamos como la mitad, como que venía muy grande, yo solo me gasté un pedacito. Por lo general yo compro los tomates ni tan grandes, que las cebollas sean más pequeñitas por lo mismo, porque me da pereza de verdad estar como que guardando, porque sé que no lo voy a utilizar prontamente y se va a echar a perder sí, no me gusta guardarlos así a medias, así a veces en la nevera. Pues a veces si de pronto se echan la parte de arriba, en el congelador, pues unas personas sí lo usan, que ya, por ejemplo, una tía ya vende topper también, y la cebolla y la pica y la guardan, pero ay no, yo traté de hacer así, la verdad no me gustó, cambia la textura, ya no queda igual, entonces prefiero utilizar lo que es necesario para evitar también así, profe. Sí, yo he visto eso de que, que es como un tip para cocinar rápido, entonces que uno cocina como todo. De hecho, conozco una persona que lo hace, como que el domingo cocina todo lo de la semana y guarda en topper. Y no me parece como feo, o sea, no sé, pienso que la comida no está tan fresca, que igual por lo que está, bueno, sí está ahí en la nevera, pero me parece que toma como un sabor como a, digo yo, a nevera, me sabe a nevera. Y por más que uno pues quiera como ahorrar tiempo, no he sido capaz, la verdad, de hacerlo, lo de los toppers. Bueno, entonces vamos a ver con ese preámbulo, ahora sí, limpieza, desinfección y manejo de residuos. Primero, pues resaltar la importancia de la desinfección, que es la que nos va a ayudar pues a transmitir esas enfermedades por los alimentos y nos va a proteger pues la salud de las personas que consuman los alimentos, evitando pues intoxicaciones. La limpieza, pues simplemente creo que lo dijo Angie, es retirar la suciedad visible por medio de agua abundante, por medio de jabón y por medio de pronto de cepillitos, que ahora venden como varios tipos de cepillitos para como que refregar más duro. Entonces, la idea de esa limpieza es hacerla antes de la desinfección. Ya ahora pues la desinfección es eliminar todos esos microorganismos que son dañinos. Para poder eliminar esos microorganismos que son dañinos, vamos a usar ya esos productos químicos o métodos físicos, pero siempre después de limpiar. Muchas veces lo hacemos como al tiempo. Entonces, jabón de colo y hipoclorito y agua y laven, ¿sí? Y la idea no es esa, la idea es primero hacer una limpieza muy buena, muy profunda y luego sí, la desinfección. ¿Cuál es de pronto pues la diferencia? Simplemente que la limpieza va a eliminar la suciedad visible y la desinfección va a eliminar los microorganismos que no vemos, los microorganismos que a nuestra vista son invisibles. ¿Cuáles son de pronto los errores más comunes? Usar el mismo trapo para todo, el muy conocido y llamado limpión. Si se regó algo, una gotica ahí en la estufa, lo limpiamos con eso. Para a veces secar lo limpiamos con eso, para el mesón lo limpiamos con eso, para secar nuestras manos lo limpiamos con eso.
y ese trapo termina, mejor dicho, es una herramienta de las que son más contaminadas en una cocina. El segundo error es no respetar los tiempos de acción del desinfectante. Entonces, para que funcione ese desinfectante, en este caso digamos el hipoclorito o el muy conocido Decol, tiene que tener un tiempo como de profundización, un tiempo de acción para que funcione y para que pueda matar los microorganismos, ¿sí? Y el tercer error es no enjuagar correctamente. Hay algunos hipocloritos que se deben enjuagar y hay otros que no se deben enjuagar. ¿Dónde conseguimos eso? En las instrucciones de uso, que muy seguramente nunca las hemos leído. Entonces ahí dice pues si se debe enjuagar o si no, dependiendo la marca, dependiendo el producto. ¿Alguna pregunta de errores comunes, de limpieza y desinfección? Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquito ese manejo de residuos sólidos. La idea que nos decía Angie pues era la adecuada, entonces la idea es separar en canecas de colores o de pronto en bolsitas si no tenemos las canecas, pues hablando como si estuviéramos en nuestra casa, ¿no? Entonces, los residuos orgánicos, que son todas esas cáscaras, todas esas como digamos las pepitas del jugo, las cáscaras de tomate, todo eso en una bolsa, ¿sí? Los reciclables en otra y los peligrosos en otra. Y entonces de esta manera pues se va a evitar esa contaminación cruzada. Esa es como la idea de ese manejo de residuos sólidos. Para los residuos líquidos se van a desechar las grasas en un recipiente especial, es decir que si hay algún residuo de aceite no lo vamos a botar al lavaplatos, sino que vamos a conseguir una botellita para ir almacenando ese aceite, no me acuerdo, y ese aceite se debe llevar hay una empresa, hay como un lugar donde uno lo lleva, así como los bancos de alimentos, que uno puede llevar como los residuos de alimentos que no utilice, también hay uno como para esos residuos líquidos, pero no me acuerdo el nombre. Ahorita lo busco y se los comparto. Otra manera es no verter químicos en los lavaplatos y el otro es tratar esas aguas residuales cuando no sea potable. Acá hay como una infografía, es que si yo lo comparto así amplio, me tapa la visibilidad. Entonces aquí encontramos el tipo de residuos líquidos, entonces aceites y grasas, de frituras o de cocción, aguas con restos de alimento, digamos el lavado de utensilios vegetales, y químicos de limpieza, detergentes, desinfectantes y cloro. ¿Cuál serían esas buenas prácticas? Entonces, no verter aceite al desagüe, la trampa de grasa, el desecho de aguas residuales y la separación de químicos y orgánicos. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Entonces, recoger los aceites y las grasas usando recipientes limpios, filtrar restos sólidos antes de desechar aguas sucias. Entonces, de pronto, cuando quedan así arrocitos o cositas así en los platos, sacudirlos bien aparte, quitar los restos de comida grande, ¿sí? Transportar residuos líquidos al lugar donde se trata autorizado, ahorita les digo cuál es, y limpiar y desinfectar los contenedores usados. Entonces, ¿cuáles serían entonces esos pasos correctos de la limpieza y desinfección de pronto en la cocina
pues sacudir bien los platicos antes de lavarlos. Yo les digo a los niños del jardín que ellos dejan como una cucharada de arroz ahí, entre arroz, alberja, lentejas, lo que uno le dé de almuerzo. Y yo les digo, no, raspa bien ese plato porque aquí no hay pollitos. Y les da risa. Les digo, aquí hay pollitos y ellos no. Y yo les digo, bueno, entonces tienen que comerse todo y que el plato quede bien limpio. Y ellos se comen todo y no dejan así como ni un granito de arroz. Entonces la idea es quitar esos restos de comida. Luego vamos a usar el lavado pues con agua potable, con detergente. Vamos a cepillar las superficies cuando lo requieran para el cepillito o la esponja. Y luego quitar el jabón con abundante agua para que no queden esos restos de jabón. Aplicar un producto desinfectante y dejar actuar con ese producto de 5 a 10 minutos. Pero entonces ahí el truco está en mirar qué producto no se enjuaga para que sea como más fácil y no estén ustedes enjabone, enjuague, otra vez enjuague, desinfecte y otra vez enjuague. Entonces la idea es como buscar un producto como que no se enjuague tanto. Bueno, entonces en prácticas de cocina, pues mantener las áreas limpias y ordenadas, lavar los utensilios inmediatamente los vayamos utilizando, no empezar ahí como a acumular, sino que si uso una cuchara la lavo, si uso un cuchillo lo lavo, así muy adecuadamente. Y tener las canecas con tapa y con pedal, eso es como lo que siempre recomienda. La higiene personal, que pues esa la vimos la clase pasada. La higiene personal, el lavado de manos frecuentes, las uñas cortas y limpias. Una vez ingresen como a la zona de alimentación o la zona donde van a estar como distribuyendo la alimentación o la comida, nos lavamos las manos. Para su distribución, hacemos la distribución y luego nos volvemos a lavar las manos y vamos al baño, así sea a mirarnos al espejo, debemos lavarnos las manos porque es un área contaminada y usar el uniforme limpio y el gorro. En la clase pasada les hablé que casi todas las profes usamos ese uniforme antifluido que nos va a ayudar como a mantener esa limpieza, ¿no? Cuando ya nos toca sí o sí en la cocina, el uniforme debe ser de color claro, ojalá blanco, y encima de ese uniforme debe usar un delantal sin bolsillos. ¿Por qué sin bolsillos? Porque uno acostumbra mucho a todo lo que encuentre guardárselo ahí y ese todo que encontramos va a traer como gérmenes y contaminantes. Entonces por eso las personas que ya están en la cocina no deben usar maquillaje, no deben usar cremas, perfumes, aretes, anillos, nada de eso. Su uniforme normal, encima de color claro, encima de ese uniforme, el delantal, su malla y su cofia y los guantes cuando sea indicado. Los guantes y tapabocas no se deben repetir, o sea, guantes que usó y tapabocas, guantes que botó. Entonces, para que conozcan un poquito de eso. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico de un caso de intoxicación por un mal manejo de residuos, como para conocer esa reflexión de que la higiene salva vidas. Entonces, yo lo voy a leer para que todas estén ahí como atentas. Ay, espérenme porque se me sale acá. Se me sale. Entonces la idea es como escuchar el caso y ver cómo qué solución podríamos dar.
o que han... se me perdió. Hace tiempo no usaba PowerPoint y eso uno se pierde mucho con esto. Entonces dice, en un jardín infantil, el personal de la cocina no separó correctamente los residuos orgánicos de los inorgánicos. Los restos de comida se almacenaron en un contenedor cerca de la zona de preparación de alimentos, sin tapa y sin higiene adecuada. Un día se preparó un refrigerio con frutas lavadas superficialmente y se ofrecieron a los niños. Poco después, varios presentaron síntomas de vómito, dolor abdominal y diarrea. La revisión posterior reveló que los residuos acumulados habían atraído insectos y generado contaminación cruzada, provocando la intoxicación. Entonces, no sé quién quiera como comentarnos un poquito acerca de ese caso que les comparto. ¿Cómo sería entonces, según lo que hemos aprendido, una solución, una medida correctiva para poder resolver? Esa sería como la pregunta. Voy a compartirles acá el caso como para que cada uno lo lea y doy, yo creo que 5 minuticos. Espérenme acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, les decía que les voy a compartir el caso y la idea es como... ya. ¿Cómo solucionaríamos, cómo hacemos como la prevención para que no ocurra esto? Según lo que hemos aprendido. Entonces 5 minuticos. Ahí ya lo puse. Ay, pero no cerré el micrófono. Profe, no, ¿usted dónde está compartiendo el caso? Ahí no lo ven. Ay, yo sí lo veo. Ok. Ahí está. Espérense, lo cuadro más grande. Es que lo voy a compartir más grande. Es que no sé por qué se ve tan pequeño. Ah, ya. Listo, ahí va.
Bueno, listo. Listo, listo. Bueno, ¿quién quiere compartir entonces? Hola, buenas noches. Buenas noches, Karen. Qué pena que no había participado antes, que venía escuchando la clase y venía en el bus de la universidad para la casa. Entonces, pues me daba cositas y ponerme a sacar mucho el celular. Tranquila. Esto, ahí, bueno, tú decías que la pregunta a responder es como qué se puede hacer para evitar que ocurra esta situación, ¿no? Pues bueno, en un primer momento pues ya ocurrió y pues siento yo que de manera como un jalón de orejas o algo así hacia las personas, pues se puede dar mediante una capacitación, pues con unas personas que sepan del tema y así pues generar una formación del personal que se encarga de la preparación de los alimentos y demás. Y pues así pues mejorar todo esto para que no se vuelva a repetir. También pues súper importante y como lo primero que está ahí más claro es separar como los contenedores del área donde se van a preparar los alimentos, es decir, mantener como una cierta distancia, no dejar acumular tanta basura, o sea, de varios días, sino pues irla sacando como de la basura que se genere al día. También, si pudiera ser posible, separar pues como los residuos en diferentes recipientes, y tener un muy buen lavado de todos los alimentos, con un agua que sea potable, que sí sea buena, porque pues de nada se saca lavando los alimentos y el agua pues también no es potable, ¿no? Entonces como que no se hace nada. Algo que muchas veces no se emplea, manipular pues los alimentos con guantes y con guantes que estén limpios, y pues eso creería yo que podría ser como algunas maneras de realizarlo, y pues también que tal vez de parte de la rectoría o de la persona como encargada se esté vigilando o controlando pues de manera continua que las personas sí realicen, porque muchas veces a pesar de que se les hacen capacitaciones y demás, si no se está encima de la gente, o sea, como que no, como que les da igual y no realizan las cosas y pues no piensan en el daño que le pueden generar, tanto a los docentes como pues principalmente a niños, ¿no? Entonces, como esas cositas. Gracias. Sí, bastante apropiada tu respuesta. Gracias, porque pues nos hablaste de la formación, que de pronto en muchos lugares pasa eso, no tienen es como esa formación donde les enseñen pues bien, y una formación buena, como que es como lo primordial, ¿no? Porque pues a veces es como algo por salir del paso, o buscan algo que sea gratis, que sea como rapidito ahí, como por llenar un requisito, y no porque realmente sea algo como bueno para ellos. Y lo que tú dices, que además de esa formación como que se haga, ¿no? Porque una cosa es que uno lo estudie, pero que lo ponga en práctica ya, de ahí haya como mucho. Entonces, gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguito más? Nada. Angie. No fue, yo sé que es un caso, pero tristemente siempre pasa en temas de colegios que mayor contaminación, algo pasa con la alimentación, tal vez hay problemas y no se da lo que se tiene que dar a los niños, o que una mala manipulación. Dice que es un caso, pero tristemente uno escucha mucho noticias sobre eso. ¿Qué pienso yo? Referente a la prevención de estas cosas, pues ponerle la lupa a este tema.
aunque uno a veces es muy confiado y no le pone pues mucha atención al tema. Incluso conozco a gente que no los deja comer allá en la institución, sino que en su casa le preparan su buena lechera, se le dedica el tiempo para eso y que pues coman lo que se le preparó desde casa, pues teniendo siempre una atención más específica a lo que se le está dando y enviando al niño. El hecho de tener pues higienizada muy bien la zona, que las personas que estén manipulando los alimentos siempre estén aseadas, siempre guantes, gorro, creo que es lo básico que uno siempre ve, pues estarlos capacitando todo el tiempo para que no se incurran estos mismos fallos que se están presentando. Gracias. Sí, esa es la idea, como capacitar y estar como pendientes, porque a veces uno ingresa a los niños al jardín y se enferman y se enferman y se enferman y uno dice, son virus, pero muchas veces es que llevan un mal proceso de manipulación, de manejo de residuos, de manejo de líquidos, de mejor dicho. Entonces, por lo general pasa esto. Bueno, y ya así como por finalizar, pues yo les había agregado como una imagen, pero es que no me quiere funcionar algo como tan raro en la plataforma. No me deja subir el archivo de PowerPoint. No lo he logrado subir. Bueno, es una imagen para preparar un hipoclorito para desinfectar. Dice que de 2 goticas a 3 goticas por 1 litro de agua. Y con esa preparación pues podemos lavar los alimentos, podemos remojarlos ahí el tiempo indicado. Ese sí toca buscarlo porque son muchos alimentos, entonces la espinaca lleva un tiempo, la fresa lleva un tiempo, las habichuelas llevan un tiempo, entonces pues la idea es como nosotros crear como esa tablita. Quería que la creáramos aquí en clase, pero pues ya no nos da el tiempo, nos queda ahí pendiente como de cuántos minutos hay que remojarlo en ese hipoclorito. Y ya sabemos que según la descripción lo jugamos o no lo jugamos. Pero entonces esa es la idea, de 2 goticas a 3 goticas en 1 litro del agua para la desinfección de alimentos. Bueno, resulta que, bueno, la higiene protege la vida. Ese es como el cierre de lo que hemos venido así aprendiendo. Resulta que nuestro trabajo final, yo lo quise como dejar enfocado hacia nosotras, hacia la primera infancia y hacia lo que vamos a hacer o las que ya lo practiquen o son docentes. Entonces, desde el quehacer de cada una, donde vaya a ser profe, donde crea que va a estar como ayudando con la comunidad, con la iglesia, con el jardín, ¿sí? Entonces vamos a crear un manual de un manipulador de alimentos, pero ese manipulador va a ser una profesora. Entonces, si yo fuera profesora, si yo soy profesora y voy a estar en un jardín y me toca de pronto dar las loncheras, ¿qué debo saber yo para poder realizar esta labor? De pronto lo del lavado de manos, de pronto la limpieza de las uñas, de pronto el cabello recogido, de pronto soy tapabocas. Si doy las loncheras en el salón, pues debo saber que tengo que antes de que los niños abran loncheras, debe haber una limpieza y una desinfección de la zona porque pues ya trabajamos en la misma mesa que colorearon, que pintaron, que usaron plastilina, que ellos mismos estornudaron y regaron gérmenes por ahí, vamos a abrir loncheras. Entonces la idea es como que primero una limpieza a la mesa, luego una desinfección, luego sí,
Entonces, como lo primordial que debamos saber, una persona que sea maestra y que le podamos dar este folleto a ella, ¿sí? Pueden hacerlo en físico y tomarle fotico y bueno, explicárnoslo de hoy en 8 días, o puedo hacerlo de pronto por medio de diapositivas y que sea como un manual, ¿sí? A pasos a seguir, o sea, un folleto, como les quede mejor. Yo había propuesto folleto, pero de pronto Franci me decía que era como difícil trabajarlo a manera digital el folleto por los espacios, que la letra se corre, que entonces que si la dejaba trabajarlo en 2 hojas, yo le dije, bueno, háganlo como quieran, pero pues la idea es que respetemos como los parámetros que se piden, que sea como un manual para una profe, ¿sí? Que va a ser manipuladora de alimentos. En este caso, que imagínense que la profe va a dar la lonchera, va a dar un refrigerio, va a dar una merienda, va a dar un almuerzo, y que entonces ella tiene que prepararse para que no vaya a generar como contaminación en el área. Esa es la actividad final. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro? Dedito arriba si está claro y me puede oír. Ok, Luisa, sí. Profe, Dime. o sea que en este caso la profe, o sea, nosotros solo nos encargaríamos de entregar, repartir Sí, la lonchera. sí. Ok. No vamos a preparar nada. Bueno, así una pesadita por las calificaciones. Ah, no, pero ustedes tenemos las implementaciones de la ley y tengo acá la del trabajo final y les falta la de el documental. Las personas que no participaron tienen que subir el comentario porque tienen ahí como la nota ahí como nula. María Fernanda, para que le comenten, María Fernanda, Joana también le falta, y Karen Sofía Hernández y Carolina. Ay, voy a hablar con Carolina a ver qué pasó. Entonces, para que sepan que tiene ahí como una notica pendiente. Profe, me falta que a Joana. Joana, hacer como la participación del documental de la clase pasada. Ah, bueno, sí, profe, pero entonces en ese caso, ¿cómo la, pues, Ahí hay unas sí, ya. preguntas y debes contestarlas. Ah, bueno, solamente responder pues las preguntas. Sí, sí, señor. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, creo que es lo único pendiente que queda. Igual yo creo que el lunes ya como que les digo que le falta a cada una. A ver, para que se organice. Pero creo que las que estamos acá estamos al día. Joana está al día, Luisa también. Angie también, y Karen también ha sido muy juiciosa, a pesar de que Karen a veces no ingresa a la clase, ya siempre me envía los videitos que algunos los he compartido con ustedes. Entonces, gracias a Karen por el compromiso. Voy a estar como mirando a las que no se conectan y que de pronto no han enviado nada, como que miren qué les falta. Bueno, chicas, bonito fin de semana. Ahí les dejo la actividad para que este fin de semana puedan como adelantarla. Y ya como que con eso cerramos. No voy a dejar más actividades para que tengan tiempo. Ya nos tocaría vernos el miércoles. El miércoles que ya es septiembre.
Claro que ya vimos casi todos los temas, pero bueno, ya miraremos qué hacemos el miércoles. Entonces, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Chao, profe, Dios le bendiga, feliz noche para todas.